Hola, ¿qué tal, compañeros y docente? Mi nombre es Aire Valencia Sánchez. Soy alumna del séptimo semestre de la Universidad Abierta y a Distancia de México y en esta ocasión vamos a finalizar lo que es la materia de nutrigenética y nutrigenómica, que es la electiva 1, y esta actividad es nuestra actividad complementaria. ¿Sobre qué va a ser el tema? Pues vamos a conocer cuáles son los conceptos básicos de la predisposición genética y cómo eso se ve influenciado en las enfermedades y cómo una dieta personalizada puede ser beneficiosa para cualquier tipo de individuo. Bueno, compañeros, pues el objetivo de esta actividad es precisamente eh, digerir de alguna manera cada uno de los temas que vimos en nuestra materia y sobre todo comprender cómo es que existe un genoma relacionado con la nutrición, es decir, cómo nuestra heredabilidad genética puede estar influenciada por factores externos precisamente importantes como lo es la dieta y el conjunto de alimentos. Además, comprenderemos qué es una nutrición personalizada, qué importancia tiene en la salud y en la prevención de enfermedades, cómo es que está compuesta y cómo es que el ambiente interacciona con lo que es gen, alimento, y cómo esto se ve reflejado en nuestro bienestar, con el fin de emplear estrategias como próximos futuros profesionales de la salud en el área de nutrición. Es importante que comprendamos cuáles son esos conceptos clave acerca de la genómica nutricional, pero para eso primero debemos comprender a qué se refiere el genoma humano, es decir, todos esos genes que nos componen o que nos forman a nosotros como un organismo entero. De acuerdo con la National Human Genome de 2026, nuestro cuerpo, nuestro organismo está formado por 20,000 genes. Esos se encuentran dentro del núcleo y 10,000 pueden estar activos y 10,000 pueden estar inactivos. Esto son básicamente instrucciones que nuestro ADN tiene en la célula y que va a ejercer de manera exterior para que nuestro cuerpo actúe o se refleje de cierta manera. Con eso me refiero a las enfermedades. Los genes son la información que una persona necesita para desarrollarse y funcionar, o sea, fisiológica, biológicamente. Hay algo que se llama regulación génica, que son todos esos procesos o mecanismos que lleva la célula y que llevan los genes dentro de la célula para poder expresar los genes de nuestra heredabilidad. Son todos esos mecanismos que incluyen proteínas reguladoras, modificación química y pues son muchos temas, o sea, son muchos temas sobre bioquímica que si no estamos muy familiarizados con el tema, creo que no es tan necesario como verlos desde una manera muy a fondo, sino más bien comprender que dentro de nuestro cuerpo existen muchas reacciones químicas y pues esas son las que nos hacen respirar, estar activos, estudiar, estar sanos o incluso estar enfermos. Y pues esto es clave para la capacidad de un organismo a responder a cambios ambientales, dependiendo de si sean buenos, sean malos, de todas maneras el cuerpo va a reaccionar. La interacción gen-ambiente nos habla acerca de factores epigenéticos, es decir, dieta y genes, cómo se ven relacionados, cuál es la historia ambiental, o sea, en qué contexto, en qué ambiente nos estamos desarrollando. No va a ser lo mismo una persona que vive en una zona rural a una persona que vive en una zona urbana. Va a tener contextos diferentes, va a estar expuesta a circunstancias distintas y esto puede modificar o influir en su expresión génica. Las variaciones, que también yo lo veo como errores del gen o algo que se le llama más técnico poliformismos del ADN, generan diferencias en el fenotipo, es decir, en cómo en cómo nos va a describir a nosotros mismos. Es decir, esa variación puede cambiar. Por ejemplo, si en una familia todos están sanos, pero una persona tiene un error, una variación en el fenotipo,
puede, por ejemplo, esa persona tener, no sé, alguna intolerancia o alguna predisposición a una enfermedad, o incluso un cambio del color de ojos, de piel, aunque sea la misma familia. ¿Y eso qué nos hace? Pues más susceptibles a ciertas enfermedades. Otra interacción gen-ambiente es algo muy importante, que es la alimentación materna. Esta puede afectar la salud del recién nacido y a las generaciones futuras, porque si, por ejemplo, nuestra mamá nos dio o no lactancia materna, nosotros, si no la obtuvimos y tampoco se la damos a nuestros hijos, también va a haber como una influencia, y esa influencia se va a heredar generación a generación. Aquí podemos observar de manera más puntual cómo es que es una regulación o modulación, es exactamente lo mismo, pero con un comportamiento de epigenética. Aquí podemos ver que influyen muchos factores. Por ejemplo, el estado de nuestra salud intestinal puede influir, es decir, si existe una disbiosis intestinal, puede influir también en la transcripción de los genes. La dieta, que es lo que precisamente estamos estudiando nosotros como futuros profesionales de la nutriología, que es uno de los factores más importantes. El comportamiento materno, si estamos expuestos o no a ciertos patógenos o a sustancias químicas cerca de nuestra casa, si por ejemplo vivimos cerca de una fábrica, cómo esa agua se contamina, también eso nos puede afectar. La polución, toda la contaminación del ambiente, de igual manera, si una persona todos los días a lo mejor, no sé, viaja en moto y todo el tiempo está expuesto a oler humo que sale de los escapes de los carros, pues también va a tener una afectación a lo mejor en su sistema respiratorio. La estación, el clima, o sea, hay gente que está más adaptada a vivir en climas fríos y otros más en climas cálidos, y cuando uno va al clima frío es más susceptible a desarrollar ciertas enfermedades y viceversa. La nutrición materna, como lo hablábamos hace un momento, las drogas terapéuticas, es decir, los medicamentos también pueden influir, aunque sean buenos, te pueden ayudar aún a sobrellevar una alteración fisiológica, pero también te pueden ayudar y perjudicar otra. Estrés, no solamente por calor, sino estrés en general. El estrés crónico genera inflamación, y la inflamación hace que nuestro cuerpo se comporte de manera diferente, haciéndonos más susceptibles, bajando las defensas. Las interacciones sociales también pueden causar un factor de estrés, también influyen directamente. Y bueno, aquí esto es precisamente lo que vimos alrededor de 2 unidades dentro de nuestra materia lectiva 1, y me gustaría como recapitular un poco cada uno de los conceptos y a qué se refiere. Y de acuerdo con FAUR en el 2010 y otros colaboradores, la genómica nutricional principalmente se centra en la interacción de los componentes bioactivos de los alimentos y el genoma, es decir, cómo nuestros genes se ven influenciados por los nutrientes que encontramos en los alimentos, los macronutrimentos y los micronutrimentos, carbohidratos, lípidos, proteínas y también todos los vitaminas y minerales, cómo esos influyen de manera recíproca, tanto de afuera hacia adentro, tanto de adentro hacia afuera. Y esto que incluye pues la nutrigenética, que es básicamente una ciencia que analiza variantes genéticas individuales, y estas condicionan la respuesta clínica a los nutrientes, además de que esta como que de alguna manera estudia cómo es la predisposición a enfermedades relacionadas con la dieta de una persona, y cómo la dieta también se relaciona con el perfil genético de una persona que ya lo trae en su historia familiar. La nutrigenética también busca ajustar ingestas de micronutrientes y de cofactores que tienen las vitaminas y los minerales. Esta se enfoca en dar test nutrigenéticos para poder adaptar la dieta con base a esos análisis clínicos previos. En cambio, la nutrigenómica es la influencia de los nutrientes en la expresión de los genes. Los alimentos contienen también bioactivos, como lo veíamos de la misma manera,
y cómo es que estos alimentos y todos estos nutrientes pueden atravesar dentro de las membranas celulares y pueden activar cascadas de señalización para modular la expresión genética, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y esta ciencia busca intervenciones dietéticas personalizadas, que es el objetivo que tenemos nosotros como nutriólogos. Aquí podemos ver de manera más sencilla cómo la nutrigenómica y la nutrigenética, a pesar de que se escuchan conceptos similares, estudian cosas diferentes. La nutrigenética, para de alguna manera subrayar, los genes es cuando tus genes influyen sobre cómo reaccionas a la comida. Y la nutrigenómica es cómo lo que nosotros comemos influye en el comportamiento del gen. Entonces, si se fijan, se escuchan parecidos, pero son cosas distintas. Tienen enfoques diferentes. Esto es un ejemplo que yo comprendí. De esta manera yo comprendí a qué se refiere la regulación genómica nutricional. Y un ejemplo de ello es como el metabolismo de la lactasa. Cuando una persona consume un vaso de leche, ¿qué pasa? Pues esto la leche se transporta, pasa por el proceso de digestión para poder metabolizar, es decir, que la célula obtenga todos los nutrientes que la leche tiene, y esto se ve influenciado por un gen en específico. La lactasa, como sabemos, es un azúcar. ¿Y cuál es el gen que se ve relacionado con la expresión del metabolismo de la lactasa? Es el gen LCT, que se encuentra en el cromosoma 2 y contiene las instrucciones para producir la enzima que descompone la lactosa. Una vez que llega la señal a la célula, ella ve si activa o suprime según la presencia de la lactasa, es decir, se crea el proceso de lo que es la transcripción del gen, pero puede haber dos motivos, uno en el que se active u otro en el que se apague. ¿Y qué pasa cuando se activa? Pues nuestro organismo produce suficiente lactasa y se puede digerir la leche. Esto quiere decir que se tolera la lactosa de la leche. Pero cuando el gen no se activa para nada, o sea, queda inactivo, la producción de lactasa es baja o inexistente y tendemos a ser intolerantes. Entonces, esta es una manera como de comprender. Pero no nada más existe el metabolismo de la lactasa, existe el de los lípidos, el de los carbohidratos o incluso los cofactores de otros nutrientes como las vitaminas o los minerales. O sea, existe prácticamente muchos ejemplos sobre este tema, pero esto fue como la manera en la que yo lo comprendí. ¿Y cuál es el fin? El fin de todo es obtener una dieta personalizada. O sea que todas las ciencias ómicas y todo lo que es el genoma nutricional, su estudio, busca que de acuerdo a la información de nuestros genes se pueda dar una dieta personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los nutrientes que vayamos a consumir sean de acuerdo a lo que ese gen en específico necesita o no necesita para poder evitar y desarrollar una enfermedad. Entonces, de acuerdo a lo que estudiamos en nuestra unidad 2, en nuestro contenido, quiere decir que la dieta personalizada busca un plan alimenticio diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Todo esto basado en nuestro perfil genético. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo sabemos esta información? Por medio de un test. Actualmente está de moda hacerlo, pero realmente no es tan alcanzable. Puede ser costoso, no en todos los laboratorios los hacen, pero si se busca se puede realizar el test y conforme a eso pues hacer una dieta individualizada y de ahí veremos qué requerimientos ocupa o no ocupa, porque como bien sabemos tenemos los requerimientos que creemos que podemos y necesitamos consumir de todos, o sea, de todas las vitaminas y los minerales que se llaman RDA, pero eso es de manera muy general, es para toda la población, pero va a haber personas en las que sus genes van a poder digerir o metabolizar cierto nutriente y otras que no, y lo ideal sería conocer qué dice el gen para poder darlo.
Conocer bien cuáles son los antecedentes de salud, es decir, qué predisposición tiene más en la historia familiar de una persona a otra, y pues se busca prevenir enfermedades o detener el proceso degenerativo de la enfermedad en caso de que haya personas que ya lo tengan, porque el test genético no nada más es para los bebés recién nacidos, como ciertos tamizajes que le suelen hacer, sino que el test genético se puede hacer a cualquier grupo de la población. Y pues una dieta estandarizada no siempre es la mejor. ¿Por qué? Porque la dieta estandarizada no toma en cuenta cuáles son esos poliformismos o variaciones genéticas de las personas. Entonces este sería pues el fin. Y pues, ¿qué podemos concluir? Que la nutrición personalizada es un enfoque que considera las características genéticas, las necesidades y el estilo de vida de cada persona para diseñar una dieta. Y gracias a los avances en la genómica y la nutrigenómica, los nutriólogos podemos entender cómo los alimentos y los genes van a interactuar. Además, nos permite prevenir enfermedades, mejorar la salud y promover hábitos alimenticios más adecuados. Y pues básicamente con esto finalizamos. Y aquí encontramos la bibliografía. Aquí hay un artículo científico sobre nutrigenética y nutrigenómica. También está la página del National Human Genome. Y ahí nos habla sobre la regulación génica y pues todo lo que vimos alrededor de nuestra materia electiva 1, nutrigenética y nutrigenómica. Espero que hayan comprendido de igual manera. Es algo complejo, pero si lo ponemos con ejemplos, pues podemos digerir de mejor manera la literatura. Muchas gracias.